Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en el Desconcierto, en este jueves extraño, ¿eh? Con frío en la mañana, mucho frío, pero se van a venir unos 21 grados. Extraño como el clima nacional, el clima global. Extraño desde que llegó Trump, particularmente a la Casa Blanca por segunda vez, y que comenzó esta ya denominada, llamada, aceptada guerra comercial global. Y para hablar de ella, sus entretelones y por supuesto cómo afecta a Chile y bueno, cuáles han sido los últimos avances y la contingencia, tenemos, como pueden ver aquí a mi lado, a Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Gino. Muchas gracias por la invitación, como siempre. No, gracias, como siempre, también por estar aquí con nosotros, porque recordemos que este es un espacio fijo que tenemos con Fundación Sol, con quienes nos juntamos cada jueves en la mañana, cada 2 jueves, o sea, 2 jueves al mes. Ahí hemos estado conversando de otras cosas muy interesantes, hace poco de juventud, empleabilidad en juventud y cómo los problemas de empleabilidad llevan a favorecer el discurso de ultraderecha. Hemos hablado también, bueno, de análisis macro, temas de negociación ramal colectiva. Se nos viene el 1 de mayo, Marco. Se nos viene pronto, así que ahí tenemos que hacer algo especial también para hacer un análisis, sobre todo ese tema, la negociación ramal colectiva, bueno, y otros desafíos que quedan pendientes también a nivel del mundo del trabajo y también lo que se va a venir ahí en la carrera presidencial. Pero bueno, lo que nos convoca ahora es internacional y nacional, porque estamos en un país muy vulnerable a lo internacional, muy globalizado. Así que ya, ¿cómo resumiría para la gente lo que ha sido el inicio de esta guerra comercial desde las imposiciones arancelarias de Donald Trump? ¿Cómo lo explicarías ahí en sencillo? Sí, lo primero, Gino, creo que es muy interesante y bueno hacer un pequeño recordatorio histórico, y es que permanentemente en el debate público se escucha de quienes han impulsado esta forma de llevar a cabo la economía nacional e internacional, de que el libre comercio es la receta, es la manera de hacer prosperar a los países, que los países teóricamente puedan desarrollarse. Y desde allí, desde el mundo anglosajón sobre todo, se impulsa y se ha presionado históricamente para que los países firmen tratados de libre comercio de manera bilateral, multilateral, entre otras cosas. Sin embargo, cuando uno revisa en detalle la historia, ve que los países que hoy son grandes y poderosos, como Estados Unidos, Gran Bretaña en su momento, no ocuparon el libre comercio para ser grandes y poderosos, sino que ocuparon libres mecanismos de proteccionismo, ¿no? Ocuparon aranceles, impuestos a las importaciones, y de esa manera llegaron a ser grandes y poderosos. Y como dice un libro de un economista que se llama Ha-Joon Chang, después de que ocuparon esa escalera para subir y llegar a ser fuertes, patearon la escalera y comenzaron a imponer al resto de los países de que tenían que ocupar el libre comercio para poder prosperar, ¿no? Entonces hay mucho mito, ¿no? No ha sido así, de que el libre comercio ha llevado a los países a ser prósperos, Bueno, sino que... entiendo, Marco, que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, tuvo unas declaraciones, pero ridículamente honestas al respecto, diciendo exactamente lo mismo, de que básicamente la globalización se pensaba que iba a cristalizar y fortalecer estas desigualdades, estas diferencias de dominio, de hegemonía de los países, y no estaba entregando esos resultados que ellos deseaban, para Estados Unidos en particular, para China sí. Él mencionaba que en las cadenas de valor global, los países que supuestamente iban a estar en posiciones subordinadas de manera permanente, en la medida que iban observando y aprendiendo del desarrollo que se daba en las cadenas de valor y de las innovaciones, podían alcanzar posiciones más altas, ¿no? Y por tanto, esta idea de utilizar la mano de obra barata como estrategia permanente de Estados Unidos, tanto internamente, ¿no? A través de políticas de migración, como externamente, subcontratando procesos en otros países o externalizando o deslocalizando procesos, no le estaría dando rédito, ¿no? Entonces, más allá de ese tipo de declaraciones, que uno podría, como una primera reflexión, tomar como lección, de que en el fondo no existen recetas mágicas, ¿no?
libre comercio de tajo, el proteccionismo de tajo, finalmente termina impulsando estas políticas sobre las grandes potencias. Hoy día a Estados Unidos no les sirve el libre comercio. Esa es la señal que nos está dando, ¿no? ¿No le sirve el qué, disculpa? No les sirve el libre comercio. El libre comercio. No les sirve la globalización como la había impulsado. Y por tanto hay ciertas presiones de desglobalización. Y no les sirve no porque, más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la personalidad de Trump y con las medidas que lleva a cabo, para mí esto no es locura, ¿no? Aquí hay harta racionalidad. ¿Y cuál es la racionalidad que habría detrás? Es que Estados Unidos ha ido perdiendo poder, ha ido perdiendo hegemonía a nivel mundial y por tanto está tratando de dar, algunos dicen los últimos como ahí... Manotazos de ahogado. Manotazos de ahogado para poder mantener esa hegemonía única, ¿no? Y no compartirla o que no se diluya su hegemonía. Entonces, pero ahí uno se pregunta, Marco, disculpa, la eficacia de las medidas, porque, claro, uno puede entender el diagnóstico, y probablemente en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, efectivamente es absolutamente incuestionable que Estados Unidos ha bajado en su categoría de lo hegemónico, del control, sobre todo perdiendo terreno con China. Eso ya es como sentido común y aceptado, en gran sentido. Pero la medida de generar esta batería arancelaria a todo el mundo, casi y con parámetros muy de discriminación muy cuestionables, llegando al ridículo de esta isla, las Islas Vírgenes ahí con los pingüinos que también tenían un 10%, porque parece que lo hicieron con un sistema que agarraba líneas de como las terminaciones de internet. Y bueno, hay hartas explicaciones de cómo llegaron a tirarle hasta arancelaria a cualquiera. Pero que también, aparte, genera esta reacción de unidad del resto, o sea, la acción de China, Japón y Corea, porque la Unión Europea no se lo espera, y ahí tienen como cierto grado de unidad, pero que China, Japón y Corea digan, oye, vamos a trabajar juntos, a responder juntos a este tema arancelario, es un quiebre de toda el pensamiento de Guerra Fría, digamos, de alianzas de Guerra Fría, te articula todo el orden global que uno tenía. Entonces, está el diagnóstico, pero las reacciones, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Tú le encuentras, hay algo que quizá uno desde la superficie no lo ve tan claro, pero que en el fondo igual haya una lógica interesante de decir, sí, ya se entiende por qué esto lo hizo Trump o no tanto? Desde nuestro punto de vista, la Fundación Sol sí, y es por eso que es muy importante separar lo coyuntural o lo cíclico habitual versus lo estructural cuando analizamos el sistema histórico capitalista. ¿Por qué? Porque efectivamente uno diría, bueno, ¿de qué ha servido esta amenaza de aranceles, esta imposición de aranceles, que después diga, lo voy a postergar 90 días, que hoy día esté diciendo, ayer diga, quizás voy a flexibilizar los aranceles que había colocado a China? China le responde muy fuerte y dice, no se trata de flexibilizar, se trata de que me saque todos los aranceles extra y recién ahí me siento a negociar. Entonces uno dice, a ver, ¿a quién beneficia? ¿Cierto? Que un poco entiendo el cariz de la pregunta. ¿A quién podría beneficiar? ¿Qué sentido tiene? Y la gran pregunta es, bueno, estamos ante el clásico ciclo capitalista, que uno mira los últimos 6 siglos, hay historiadores, sociólogos, que han hecho estos análisis de larga data y ven que hay comportamientos que se repiten cada 100 años, 120 años, donde hay un boom financiero, una financiarización, después salen los capitales de la hegemonía y se van trasladando al siguiente polo hegemónico, o más bien estamos en un proceso más inédito, ¿no? En términos de los últimos 500, 600 años. Entonces, cuando uno ve el tipo de políticas, el tipo de declaraciones de Trump, uno podría decir, acá a lo mejor lo que estamos viendo no es solo una disputa de lo que pueda estar quedando de hegemonía, sino que a lo mejor hay un ambiente más bien de carroña, ¿no? ¿Y qué significa esto? De que se está observando de parte de las grandes fortunas, Trump, ¿no? Trump no es solo un político, sino que es parte del club de las grandes fortunas, de que aquí hay un escenario nuevo, en un escenario nuevo donde va a haber un cambio grande y se está disputando lo que está quedando en esta última parte del ciclo, no ciclo habitual, sino un ciclo más bien estructural. Entonces ahí pueden venir políticas
que nos pueden parecer muy extrañas, distorsionadas, donde no vemos los ganadores. Sí hay un elemento que a mí me parece de cuidado, y es que en 15 años Estados Unidos duplicó su deuda pública. Y no solo la duplicó, sino que la llevó de cerca de 60% del PIB a más de 120% del PIB. ¿Por qué esa duplicación no es lo mismo que pasar de 15 a 30? Porque ya se ubica dentro de los 8 países con mayor deuda pública en el mundo. Entonces la pregunta es, bueno, la gran ventaja de Estados Unidos es que tiene el dólar, ¿no? Que en este momento prácticamente se comporta como el pachón oro de 50 o 70 años atrás, ¿no? Es el respaldo de las transacciones internacionales. Pero ya los países han ido presionando sobre una desdolarización, y eso ha significado los BRICS sobre exactamente, todo. Los BRICS sobre todo. Entonces está China, está Rusia, está Brasil, etcétera. Pero al mismo tiempo, si uno observa los últimos 8 años, China, no ahora, sino hace 8 años, China ha ido deshaciéndose de deuda pública estadounidense. Era uno de los principales tenedores de deuda pública estadounidense y ha ido disminuyéndose de deuda pública. Entonces, ¿qué pasó en este periodo con los anuncios? ¿Tú crees que es porque, disculpa Marco, tú crees que es porque sospechan que no la van a pagar, que van a escalar en esta línea de guerra con China, le vamos a decir, no sé, se van a hacer los... O sea, ¿crees que hay como una conciencia ahí de que ese camino comercial ya no está siendo cada vez menos viable y que se abren las puertas quizás a otras dinámicas? Exactamente, yo creo que hay una conciencia y una apuesta política, una intención, sobre todo de parte de grandes potencias como China, de que exista un proceso donde se vaya dejando atrás exclusivamente el uso del dólar como patrón de respaldo, de que existan una forma de hacer las transacciones internacionales donde no dependa solo del código SWIFT, sino que exista algo paralelo, que también se ha ido levantando en las noticias para las transacciones internacionales. Entonces, en ese sentido, lo que no estaba pasando, que era muy extraño, ¿no? Cuando uno ve los últimos siglos, uno observaba que la potencia hegemónica, cuando empezaba a perder peso, los capitales financieros se iban a la que venía, ¿no? Y cuando uno mira el Estados Unidos del 2024, hubo una mayor concentración de los capitales internacionales en Estados Unidos. O sea, en vez de que uno viera, la plata se está yendo a Estados Unidos, más allá de la disminución de la deuda pública de Estados Unidos por parte de China, había mucha plata, mucho capital concentrado en invertir en Estados Unidos. Pero hoy día uno ve las noticias y supuestamente hay algún quiebre con esa pérdida de confianza en las características de Estados Unidos, y uno ve que Estados Unidos tiene que renovar su deuda. Hay mucha deuda que va a vencer, y va a vencer con tasas de interés a 10 años que son más altas de lo que se pensaba. Eso significa que a Estados Unidos le va a salir más caro endeudarse, y por tanto, no solo su deuda pública va a seguir aumentando, sino que el pago de los servicios de la deuda va a ser más alto. Hoy día es gigantesco, se está equiparando al gasto en defensa. Entonces, eso es un problema geopolítico ya de grandes magnitudes. Claro, abre un escenario bien complejo, porque claro, ¿qué pasa cuando la persona con la pistola que tiene tiene la deuda le va a cobrar y dice, cobra? Claro, más o menos a escala global. Es bien difícil, claro, va a ser un periodo bien interesante cuando se vea cómo se va a realizar esos pagos, las deudas que están venciendo, que mencionaba. Y bueno, también de repente ahí uno entiende por qué este afán tan expansionista, territorial, clásico, colonial de Trump con Groenlandia o con Canadá, o bueno, con Groenlandia más que con Canadá es más como quiere hacer una anexión más extraña, pero con Groenlandia es literal de anexión territorial y de búsqueda de otras formas de ingresos que son como más toscas, pero comprensible en esta dinámica. Y también en tanto recorte, que han hecho un recorte brutal de esta agencia que tiene Elon Musk, Dodge, y que ha despedido a gente así, pero sin ningún criterio, que han tenido que recontratar a mucha gente porque han terminado pasando a destruir servicios en vez de hacerlos más eficientes. Pero claro, se entiende un poco esa dinámica cuando uno ve este otro background económico de fondo. Y en ese sentido, Marco, preguntarte, ¿tú dónde crees que está uno de los puntos de crisis más complicados?
de todo este escenario económico global. Y yo tengo una teoría, pero no sé pero creo saber las tuyas. Para mí, Taiwán es un tema que es extremadamente fundamental en este proceso, pero tú, cuéntame, ¿dónde crees que van a estar los puntos, los nodos ahí en esta dinámica global tan compleja de ahora? Claro, en términos geopolíticos, cuando uno observa, distintos analistas hablan de 4 factores ahí que están en rojo. Uno de ellos es Taiwán, ¿no? Otro, que ha significado, por ejemplo, que en términos marítimos, China está construyendo 20 o 30 buques por año, ¿no? Por año. Eso significa que ya ha igualado y superado la flota de Estados Unidos. ¿Incluyendo portaaviones? No, al menos lo que yo entiendo, solo buques. Buques de guerra. Claro, superando la flota de Estados Unidos. Lo que está sucediendo a nivel de gasto de defensa en Europa. O sea, los anuncios de aumento en gasto público en Europa para aumentar el gasto en defensa, porque también ven que a lo mejor ya no van a contar con el apoyo permanente de Estados Unidos para tener que blindarse de Rusia o del... Se disolvió la OTAN, básicamente. En términos prácticos, se disolvió la OTAN. Ya no, cada uno por su cuenta, ¿no? Exactamente, todas esas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Lo mencionabas tú, el hecho de que China esté conversando con Corea del Sur y Japón es algo inédito. Finalmente es algo práctico, es pragmatismo. Ya no puedo apostar la ficha a una potencia que está con complicaciones, ¿no? Tengo que ir conversando con distintos actores. Pero para mí, además de esos elementos que son todos de mucha preocupación, insisto, creo que el elemento central aquí es el endeudamiento mundial. Porque la gran pregunta es cómo se sale de aquello, ¿no? En Chile hay gran escándalo porque Chile ha aumentado en los últimos 17 años aproximadamente la deuda pública, lo cual es efectivo, pero desde mi punto de vista llegamos a tener una situación que era completamente alejada de la realidad. Chile era acreedor a nivel mundial. Chile, sumando y restando, le estaba prestando plata al mundo antes de la crisis subprime. Un país pequeño, con enormes necesidades, con derechos sociales no cubiertos, etcétera, le estaba prestando plata al mundo. Entonces, hoy día ha llegado la deuda con relación al PIB en torno a cerca del 42% del PIB. Acaba de salir ayer el informe de finanzas públicas trimestral del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Se proyecta que este año cierre en 42,3 y se estabilice en los próximos años en 40. Y uno diría, ¿eso es mucho o eso es poco? ¿No? Obviamente, eso hay que aquilatarlo en términos de cuántos servicios de deuda hay que pagar, entre otras cosas. Pero, en primer lugar, Chile tiene un buen problema y es que tiene una carga tributaria que es muy baja. Históricamente, en los últimos 25 años, se ha mantenido en torno al 20%. Y en segundo lugar, la mayoría de los países del mundo, parecidos a Chile, tienen deuda pública sobre el 60%. ¿No? Uruguay, Costa Rica, etc. Y Estados Unidos ya, que no es para el gol, 120 y Japón 270% del PIB, que es el país más endeudado del mundo. Entonces, Japón 270% del PIB. Entonces, cuando uno ve que Japón 270% del PIB, Canadá, ¿no? Más de 100% del PIB, Estados Unidos acercándose al 130% del PIB, los hogares endeudados, la economía estadounidense ha funcionado principalmente por estímulos fiscales en los últimos años, Gino. Desde la pandemia, básicamente el Estado le ha pasado cheque a los hogares para que sigan dinamizando la economía, pero cuando uno ve los fundamentos reales, hay problemas serios. Entonces, la pregunta es, un mundo donde ha habido triple endeudamiento, empresas, hogares, porque no les alcanza para la vivienda ni para las necesidades básicas, y estados recurren de manera masiva a la deuda para poder dinamizar la economía, eso en algún momento tiene que cambiar, ¿no? O estallar. Ojalá no sea así, pero tiene que cambiar. Yo ahí veo el punto neurálgico y común denominador. Estamos, claro, en la bicicleta, que se dice. Y en algún momento se rompe la cadena de esa bicicleta porque ya no da más. Entonces, sacando la plata de un lado, meterla a otro. Claro, en ese sentido, sí, como bien lo dice, si uno se compara con esos países desarrollados, que mencionaba Japón 270 de deuda, Canadá sobre 100, Estados Unidos 120, claro, 40% de Chile se ve bastante bueno, y sobre todo, claro, me imagino que, como decías, Uruguay también sobre 60%. Entonces, quizás sea irresponsable, pero dice, y aparte, con todo este margen para crecer del impositivo, del sistema impositivo nacional que tenemos, harto espacio también para mejorar ahí.
Entonces uno podría decir, claro, es interesante, podríamos avanzar en más políticas públicas, podríamos avanzar en cosas, pero me imagino que igual, como estos cifras tienen siempre, las cifras son cifras y las personas les dan sus contextos políticos y sus contextos, entonces mucha gente va a poder decir, no, 40% es el máximo histórico que ha tenido, 42% el máximo histórico que ha tenido Chile, mucho, no sé, o te va a decir, el máximo en tantos años, es terrible, tenemos que bajar la deuda, hay que acortar programas, y eso lo vamos a empezar a ver ahora en las presidenciales, ¿no? Así es, claro. Efectivamente, si uno ve el comportamiento de la deuda en los últimos 35 años, es una U. En el 90 teníamos el nivel de deuda con respecto al PIB que tenemos hoy. Entonces, bajó ostensiblemente, llegamos a ser acreedor neto, teníamos más ahorros que deuda antes de la crisis subprime y comenzó a subir nuevamente. Pero la pregunta es, ¿a quién criticamos por esa subida? ¿No? Porque ahí que el gobierno actual, que el anterior, etc. Y yo creo que es una crítica sistémica al sistema político y a los grupos económicos. Esa es la crítica profunda. ¿Por qué? Porque, insisto, Chile ha ido creando riqueza, más allá que hoy día estamos creciendo poco o menos, ha ido creando riqueza a lo largo del tiempo y tiene un PIB per cápita que lo sitúa teóricamente dentro de los países de ingresos medio altos. Sin embargo, su carga tributaria no ha ido a la par de esa generación de riqueza. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que en la medida que se entiende que tienen que haber ciertos mínimos, ciertos derechos sociales que permitan alguna equivalencia básica en los mercados, ¿no? Para que las personas entren a los mercados, tanto que nos han llenado de la idea de que esto es pura competencia, entren a competir con una salud pareja, con una educación pareja, y cuando se jubilen tengan ciertas condiciones de pensionarse pareja. Bueno, esos son recursos, ¿no? Nadie, o al menos desde nuestro punto de vista, sin duda, uno tiene que preocuparse que los recursos se gasten bien, ¿no? Que el Estado sea responsable, sin duda, y obviamente que va a haber elementos que hay que corregir, eso está claro, no hay una defensa per se al Estado, más aún cuando el Estado es una institución en disputa, que no siempre trata bien a las personas. Entonces, pero si es que Chile quiere mantener este nivel de derechos básicos, si es que quiere mantener, por ejemplo, la PGU que se creó en el gobierno de Sebastián Piñera II, necesita tener ingresos permanentes en línea con aquello. Eso significa tener una carga tributaria mayor y progresiva. Y es progresiva que los que ganan más proporcionalmente paguen más, ¿no? Y este dato es, creo que lo conversamos en un momento, cuesta entenderlo, ¿no? Hoy día, los 1.300 aproximadamente contribuyentes de mayores ingresos en Chile están pagando en tasa menos impuestos y sus ingresos mensuales son 1.000 millones al mes por persona de esos contribuyentes, ¿no? Pagan menos impuestos en términos de tasa que los 6.700.000 aproximadamente contribuyentes de menores ingresos en Chile, ¿no? Que principalmente no tienen capacidad de ahorro y todo lo que consumen está grabado con IVA, un 19%. Entonces, esa paradoja es un reflejo de una carga tributaria que se ha mantenido estancada y que sigue siendo regresiva, donde todavía se basa principalmente en impuestos indirectos como el IVA, que graban más proporcionalmente a los hogares de sectores medios y más pobres. Pero sigue pasando que si uno ve una entrevista del dirigente de turno de la CPC, del dirigente o la dirigente de turno de cualquier asociación de empresarios gremiales, siguen diciendo que los impuestos en Chile son muy altos. Y sigue diciendo que aparte que siempre la clásica contrarrespuesta es que además desincentivan la participación económica, y al desincentivar la participación y por ende el crecimiento económico se recauda menos, y es como un loop eterno entre estas aseveraciones que uno hace la visión, claro, regresiva, comparativa, y hace la comparativa internacional, pero te dicen no, que eso igual aumentar el impuesto va a terminar perjudicando a Chile nuevamente. ¿Cómo nos podemos salir? Esta pregunta es difícil, la hago porque hay que hacerla para hacerla al aire, nadie la respondió, vamos a responder, no vamos a inventar la rueda ahora, pero para conversar, en los minutos que nos quedan, los 7 minutitos que nos quedan. ¿Cómo salimos de este loop
eterno entre la defensa corporativa de las asociaciones gremiales de empresariado contra las modificaciones impositivas y la disputa constante ahí de ciertos grupos políticos para poder aumentarlo, pero que usualmente terminan rindiéndose a mitad de camino y haciendo esquemas que son medios parches y no cambian de manera profunda estructural la dinámica nacional. Claro, esa pregunta, Gino, yo lo conecto con lo que creo que vi ayer o hoy, no recuerdo, una encuesta que daba cuenta que la mayoría de la población, cerca del 75%, valoraba la democracia como mecanismo de organizarnos como sociedad, pero en torno a un 25% estaba satisfecho con cómo se ejercía. Entonces, ahí uno llega a la pregunta, bueno, uno siempre apela al debate de las ideas, por ejemplo, el hecho de que los propios grupos económicos se benefician de que existan puertos, de que existan buenas carreteras, de que exista buen alumbrado, de que exista agua potable, todo eso les beneficia para hacer mejores negocios. Y eso se financia con impuestos, ¿no? Entonces, si es que no se quiere pagar impuestos, si quiere tener los impuestos reducidos a una carga permanente de 20% aproximadamente, la gran pregunta es, bueno, ¿generamos un país común o cada uno vive en su propio país? Atomizada. Y desde allí es que uno observa que finalmente estos arreglos democráticos que funcionan en países como los nuestros son bastante plutocráticos, son más plutocracia que democracia, donde quienes tienen el dinero ponen la música, y eso no es una frase, un eslogan, uno lo puede medir, ¿no? Puede medir el comportamiento de las élites, esto está estudiado, cómo las instituciones se han ido construyendo en base a las preferencias de las élites. Entonces así es muy difícil avanzar. Y cuando se termina cediendo, desde mi punto de vista, o cuando se termina abriendo otras posibilidades, cuando se toca fondo. Recordemos, más allá de que se demoraron 2 o 3 semanas en retrotraer el discurso, cuando ocurrió el estallido social, hubo muchos empresarios llamando a reflexión, a meterse la mano al bolsillo, a que no lo habían hecho bien, de que no era el camino, etc., ¿no? ¿Qué pasa hoy? Si es que el mundo entra en un proceso de vulnerabilidades máximas, porque estamos en plena incertidumbre, nadie sabe cómo esto se va a traducir y cómo va a impactar en cada país, ¿cuál es el país que puede resistir mejor, según nuestra opinión? Los países que tienen un proyecto común, no un proyecto plutocrático, tienen un proyecto común donde tiene un norte, ¿no? Yo en 20 años más quiero que las personas puedan acceder a esta educación, existe una matriz productiva de estas características, donde se da pie a la innovación, a la multiplicidad de negocios, que se respeten los derechos del trabajo, que existan sindicatos fuertes, ¿no? Pero cuando un país opera en base a los intereses de una población minoritaria, pero con mucho poder económico, finalmente son los que menos resisten o los que impactan más este tipo de medidas, porque tienen menos elementos comunes para defenderse. Entonces creo que es una gran pregunta, muy difícil de conversar en pocos minutos, pero sí, al menos como horizonte creo que la posibilidad que se abre es la de no seguir haciendo lo mismo, no seguir subordinados primero a las potencias mundiales, ¿no? Que hay que firmar lo que ellos nos indican, porque ellos cuando llegaron a ser grandes y poderosos ocuparon otro tipo de política, y seguir subordinados a las amenazas de los grandes grupos económicos, que ante cualquier cambio nos dicen que usted va a perder el trabajo, de que usted no va a poder vivir tranquilo, ¿no? Y de que no hay otra posibilidad de la que ellos consideran que es la adecuada. Yo creo que esa reflexión, extenderla y sincerarla, al menos que abra un debate, que no nos llegue a esperar de que toquemos fondo, que haya una nueva crisis, que sea de cualquier característica, para volver a decir, en realidad nos equivocamos, no era el camino, nos pasamos de la raya, fuimos excesivos, etc. Claro, lamentablemente pareciera ser que esa es la dinámica, que solamente, y no solo a nivel económico, sino a nivel general, que solo reaccionamos a post-crisis, desde la seguridad de los estadios hasta, no sé, el tema económico que estamos hablando, hasta temas de salud, todo lo que sea, estamos con unas dinámicas bien reactivas y bien poco proactivas por lo mismo, así que es triste, pero claro, no se ve otra solución en el horizonte de momento, por lo menos para cambiar estructuralmente el tema impositivo en Chile. Y Marco, ya estamos aquí a 2 minutitos de que tengamos que terminar el envío. Siempre se hace poco,
siempre se hace poco el tiempo y tanto que conversar, pero te dejo estos minutitos para justamente hablar, ya que también hablas de la subordinación ante potencias extranjeras, y ahora vemos que probablemente si Estados Unidos quiere saltarse el Tratado de Libre Comercio que firmamos con ellos, no vamos a tener ninguna capacidad de evitarlo, así que sirven los Tratados de Libre Comercio, sí, para un lado nomás parece en este momento los tratados internacionales. Al final el que tiene el poder, las armas, la capacidad, la batería económica es siempre el que termina poniendo las reglas nomás. Triste, pero lo que estamos... bueno, con eso en mente, ¿qué tiene que hacer o qué le queda a Chile como estrategia política estatal de cara al desastre global, a la guerra comercial en la que estamos? A ver, yo creo que es como mencionaba hace un rato atrás, son las mismas carencias que arrastramos hace décadas. Insisto, se ha confundido a veces de que hay grupos que les da lo mismo que el país crezca, etcétera. Pero ojo, una cosa es crecer con doping. Entonces tú creciste explotando la naturaleza, pagando bajo, etcétera, y después se te cae todo. Con doping. Con doping. Después sí. se te cae todo ese esquema, que es lo que estamos viviendo hace más de 10 años, una productividad total de factores estancada. Se te cae todo ese esquema porque no le pusiste valor agregado humano, social, colectivo a tu matriz productiva o a tu estrategia de desarrollo que a lo mejor nunca existió, ¿no? Sino que era una agenda para maximizar las tasas de ganancia de los grandes grupos económicos. Entonces yo creo que nuevamente eso se va a abrir permanentemente más cuando hay crisis económicas internacionales, se abre ese escenario. El país tiene que ser repensado. Eso no significa que las cosas que se han hecho bien se desarmen, porque son la manera de protegerse ante cambios, ¿no? Quieren desarmar todo lo hecho en los 30 años. Sino que hay cosas que se hicieron de una manera que generó un proceso de estancamiento posterior. Insisto en el crecimiento con doping, porque eso te saca de la competencia y te deja estancado. Algunos años te multan, te automultas, y lo que le ha pasado a Chile en los últimos 10 años. Y se ha dicho que la causa ha sido otra, ¿no? Pero aquí hasta el propio Fondo Monetario Internacional alertó en su momento de que los países muy desiguales tienen problemas para crecer. Estudios del Fondo Monetario Internacional. O sea, acá hay una alerta importante. Chile tiene muchas cosas buenas, tiene instituciones que pueden ayudar a capear la crisis. Todavía tenemos 13.000 millones de dólares en ahorro en el Fondo de Estabilización Económica y Social y en el Fondo de Reserva de Pensiones. Pero eso hay que aprovecharlo para tener una perspectiva de mediano plazo que sea distinta a la actual, ¿no? Que no legislemos en base a la amenaza de que se van a acabar empleos y que la tasa de ganancia se va a reducir, ¿no? Y con esto termino, Gino. Acá finalmente lo que uno ve es que sectores que han ganado 1.000, por decir algo, si ven que pueden ganar 9.90 en el mediano plazo, dicen acá el país se está destruyendo. Ese es el problema, ¿no? Sí. Entonces, quizás podría entrarse en conciencia, lo cual es muy difícil, de que 9.90 sigue siendo una estupenda ganancia, ¿no? O 900 o lo que sea. Pero eso permite de que los hogares puedan vivir de otra manera, ¿no? De que no tengan que recurrir a la deuda para alimentarse, entre otras cosas. Entonces, yo creo que esos elementos, aunque los quieran sacar de la agenda, solos suben nuevamente cuando ocurren este tipo de situaciones inciertas y vulnerables. Incluso más, incluso hay gente que está ganando 1.000 y pasa a ganar 1.010 y sigue criticando que está todo terrible, así, porque no están ganando los 1.050 que pensaban ganar, pero ni siquiera sin perder. Lo hemos visto con algunas declaraciones más o menos complicadas hace poco de ciertos representantes ahí del empresariado. Entonces es bien claro, esa mentalidad, esa cosa como cultural como la imposibilidad de reducirse un poco, de apretarse un poco el cinturón para compartir más, es complicado. Marco, te dejo aquí porque ya sé que estás ahí con una agenda bien ocupada. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el Desconcierto. Y bueno, también hay a toda la gente de Fundación Sol que nos acompaña cada jueves por medio. Muchas gracias a ustedes, Gino. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan y ven. También. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.